Buenas noches, estimados amigos de Red Side Cultural. Un programa más, hoy jueves 20 de marzo. Queremos iniciar este programa, profesor Pedro Miguel Javier Angulo. Buenas noches. Bienvenido a este programa, es nuestro invitado especial. No obstante, queremos expresar nuestro pesar por la pérdida irreparable de una docente y colega nuestra, Mónica Vergara Amaya, quien en ese afán de ejercer la carrera profesional, la suerte le fue adversa y lamentamos, nos duele mucho, una naturaleza que arrecia, agresiva y a veces leyes indolentes que no contemplan la situación de los maestros. Nuestro pesar, nuestro lamentar y también expresamos nuestras condolencias a la familia. Profesor Pedro, bienvenido. Gracias. Gracias, profesor José, por la invitación. Bueno, muy emocionado y contento a la vez pues, de compartir con ustedes en este espacio tan sintonizado. Cada jueves pues, nos nutre con estas pastillitas culturales y mi persona muy agradecido pues, para ahora compartir sobre un libro, ¿no? Un libro muy interesante que ha sido leído pues, en todo el mundo, creo yo, ¿no? Claro, nos toca esta oportunidad conversar sobre un libro de Ana Frank, El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Y nuestro invitado pues tiene mucha ligazón con esta obra porque él es profesor de Historia y Geografía y al haberle hecho la invitación pues gustó de esta obra y hoy vamos a conversar. Podemos iniciar, ¿qué es lo que narra? ¿Qué tiene como contenido esta obra literaria, profesor Pedro? Bien, bueno, el contexto histórico trata de la Segunda Guerra Mundial. Ana Frank pues era una judía, una niña, que mucho le gustaba la escritura, ¿no? Desde muy niña pues ella le apasionaba la escritura, la lectura, y hablamos más o menos del año 1933 a 1940, donde pues se desata la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El antecedente histórico es el siguiente. Cuando Hitler toma el poder, pues en el año 1933, por historia conocemos pues que impartió un régimen totalitario, un régimen antidemocrático y sobre todo genocida. Y acá viene pues la historia de esta personaje, ¿no? Ana Frank, siendo una judía, y en aquel entonces pues, los judíos eran perseguidos, eran exterminados en los campos de concentración, ¿no? Entonces ella era de familia judía, su padre nació en Alemania, la mamá también en Alemania, pero era de descendientes judíos, ¿no? Su papá era Otto Frank, su mamá se llamaba Edith Holder de Frank, y ellos pues vivían en Alemania, vivían muy felices, tenían una empresa, era una familia con una posición económica bastante considerable, ¿no? Tuvieron su primera hija llamada Margot, nació en el año de 1926 y luego en 1929 nace Ana. Entonces el contexto viene ahí, ¿no? En 1933, cuando Hitler toma el poder en Alemania, ellos tuvieron que emigrar a Holanda, ¿no? Porque se había dado pues esas leyes de exterminio, de persecución a los judíos, y se va con su familia a Holanda, y en Holanda pues trata de buscar una nueva vida, se dedica a un negocio porque él era comerciante, pone una empresa y la va muy bien, ¿no? En ese trayecto, pues, de donde los acontecimientos de la historia nos cuentan, pues, cuando Hitler invade Polonia, inicia la Segunda Guerra Mundial en 1939, sigue su expansión, pues, ¿no? Esa mentalidad de Hitler, ¿no? Querer expandir toda Europa, tener una raza única y exterminar sobre todo a los judíos, pues, ¿no? El antisemitismo, como llamamos nosotros, ¿no? Claro, la historia de Ana Frank más o menos nos ubica en que a esta niña iba a cumplir sus 13 años y el papá le regala un diario, algo que ella, como toda niña de esa edad, siempre tiene una ilusión por algo, pero esta niña anhelaba un diario y le regalan el diario. Así es. Por el día de su cumpleaños. Incluso ese diario que ella pasaba siempre, porque lo narra en sus primeros escritos, ¿no? Lo veía siempre en las tiendas y decía, ¿cuándo tendré un diario, no? Quisiera un diario una vez, y su padre pues le regala el diario, que para ella era su mejor amiga, incluso le pone Kitty, ¿no?
y en ese diario escribía todas sus anécdotas, todas sus vivencias que tenía, ¿no? Pero en el año pues de 1940, pues cuando ya eran perseguidos todos los judíos, el padre pues ya estaba tramando, digamos, una especie de refugio, De ¿no? Con su refugio. familia, porque- Pero aquí hay una cosa que Ana Frank empieza a escribir, pero tipo cartas. Por eso es un diario, o sea, lo que le pasa día a día, empieza a escribir. Y algo le regalan el diario el 12 de junio de 1942, de acuerdo a la descripción que Sí. hace ahí mismo. Pero ella empieza a escribir su primera carta o su primer diario 2 días después, el 14 de junio. Entonces allí es donde ella incluso empieza a inventar sus personajes, o sea, con quién se va a comunicar, sus amigos. Ahí empieza Kitty, o sea, nos hablan hasta de tres, porque ella leía algunas obras de alguna escritora. Claro, le apasionaba mucho la lectura. Le apasionaba y la de todas lectura. las lecturas que hacía, pues Kitty era un personaje que ella siempre se sentía identificada, una inclinación con ella, ¿no? En realidad Kitty no es un personaje que ella inventa, es un personaje que ella encuentra en una de las lecturas de una siempre escritora, leía. Exacto. de una escritora, encuentra, y entonces ella toma y se hace amiga de Kitty. Es una amiga imaginaria que ella lo crea, lo inventa, porque aparte también hay otros personajes imaginarios. Claro. Aparte de tener amigos reales, como Jacqueline, por ejemplo, que era una amiga real. Claro. Y aparte que otros personajes que ella misma sí los inventa. O sea, tres cosas. Personajes reales, personajes que ella inventa y personajes que toma de las obras que ella lee de una autora alemana, me parece. Claro. A ella sí le gustaba, le apasionaba la lectura, era muy fanática de la lectura, pues. Y en ese trayecto, pues, donde empieza la persecución, 2 días después que le regalan su diario, pues el 15 de julio, cuando ya llega, por ejemplo, los altos militares de la CSS, los citan a la familia, ¿no? Para que ellos vayan a los campos de concentración. ¿Cómo era la historia? Les engañaban, pues, que se iban a esos campos de concentración a trabajar, pero lamentablemente los llevaban a exterminarlos y nunca regresaban. Claro, aquí es como que la historia va, porque ella lo cuenta, pues, ¿no? Ella va contando, ¿no? Cómo es que, cuando ella escribe sus historias, que su padre de paso no sabía, porque su padre lo supo al final, gracias a la persona que guardó esos escritos, que los encontró. Entonces, ella habla de esos escritos que en algún momento tenía la intención de publicarlos, pero con el nombre no como se conoce ahora como el diario de Ana Frank, sino como La Casa de Atrás. La casa de atrás. ¿Por qué La Casa de Atrás? ¿Se acuerda más o menos esa historia? Claro, o sea, porque el edificio donde trabajaba su papá, ¿no? Era un edificio de una empresa donde ellos se dedicaban a la exportación, pues, de mermelada, y en la parte superior, en la parte de atrás del edificio, habían hecho una habitación en donde ellos, pues, se iban a refugiar. O sea, ya estaba tramado, maquinado por parte del padre, tratar de... Porque en realidad ellos eran judíos que estaban siendo perseguidos, Claro, porque ellos querían evitar el holocausto. Habían nacido en Alemania, pero eran judíos, pues. Incluso el padre había participado en la Primera Guerra Mundial para Alemania, pero era de descendencia judía, pues, ¿no? Y el exterminio era para los judíos. Y Ana Frank en todo, o sea, hay una cosa que aquí hay una especie de mensaje que como que Ana Frank representa esa juventud, esa adolescente, representa, diríamos, porque según tenemos entendido que ella como que es la voz de los demás que están refugiados, que están escondidos. Claro, ¿no? porque gracias a ese diario, pues, se dio a conocer, pues, ¿no? La realidad, cómo eran tratados los judíos, ¿no? Casos como esos habrán habido muchos, pues, ¿no? Pero el caso de Ana, pues... Claro, porque hay testimonios de otros jóvenes también que cuentan historias que como pasaron, incluso que mintieron, que engañaron, que tenían más edad para poder ser enviados a ciertos espacios para que, bueno, por lo menos sufran maltrato, pero no la muerte, y al final lograron sobrevivir. Por ejemplo, eso sí hay como parte complementaria en la información. Pero aquí Ana Frank entonces empieza a sentir, digamos, la restricción de no tener esa libertad, porque a ellos les estaban les habían prohibido viajar en los tranvías. Por ejemplo, ellos no podían viajar en el tranvía, no podían ir a colegios donde estaban personas que no sean judías, que sean, por ejemplo, holandeses, estaban excluidos. Es más, tenían que comprar en tiendas netamente judías y tenían, pues, un periodo de restricción. Por ejemplo, a partir de las 6
de la tarde hasta las 8 de la noche ellos podían transitar, ¿no? Luego tenían que estar en su casa. O sea, estaban totalmente aislados. Claro, aquí Ana en sus cartas, en sus diarios, que ella da cuenta. ¿Y con quién conversa? Conversa con Kitty. Con su amiga imaginaria. Con su amiga imaginaria, entre todas las amigas o los amigos que tenían, porque habla de Pedro. Pedro prácticamente viene a ser lo que le conocemos, ¿no?, comúnmente como su media naranja, porque al final así termina la situación. Entonces, pero con Kitty empieza a tener más acercamiento. Y si usted cuando lee la obra va a ver una evolución en cuanto a lo que ella escribe, ¿no? Desde que ella inicia en la parte intermedia y al final, pues como que ya la escritura le ha dado un proceso de evolución, ¿no? Ha mejorado. Ella lo leía muchas veces, escribía, lo leía, lo rectificaba, pues lo que le daba pues una mejor caracterización pues al final, ¿no? Y ahí vemos pues de que nos narra pues en la primera parte, nos narra quiénes eran sus mejores amigas, cómo lo iba en el colegio, qué chico le simpatizaba. Pedro, ¿no? Pedro, el tal Pedro. Claro, no era Pedro Miguel, sino era el Pedro. Era otro jovencito que era judío también, que con ella compartía, pero el protagonista principal ahí es Peter, pues, ¿no? Peter claro, pero es que Pedro vive con ellos. ¿Cómo fue? O sea, ellos se refugian, salen un 15 de julio, se refugian en el edificio donde trabajaba su padre, en la casa de atrás, en el anexo, como queremos decirlo, y 2 días después viene la otra familia, la familia Van Damme. De ahí viene, por ejemplo, el señor Van Damme, su esposa y Peter Van Damme. Eran 4 ellos, más 3 eran 7, pero luego en noviembre se suma otro personaje. Otro personaje, porque también... En sí fueron 8 los personajes que estuvieron refugiados durante ese proceso, ¿no? Y ahí aparece la figura de Pedro. De Peter. Pedro es también un confidente, ¿no?, de Ana. De Ana, porque expresa en su diario, pues, ¿no?, que la convivencia, empiezan a tener una serie de discusiones entre ambas familias. O sea, no podían hacer ruidos, tenían que mantenerse en silencio en cierto momento, ¿no? Porque la oficina seguía trabajando normal, ¿no? Pero en la parte de atrás estaban ellos refugiados, pues, ¿no? Y tenían momentos en donde podían incluso conversar en voz alta cuando no haya gente. Una de las formas de decir, olvidarse de ese encierro, era escribir en su diario. Y es una especie de refugio para ella, porque justamente era su esperanza. Más adelante encontramos en uno de sus textos que dice, por ejemplo, asombra que yo no haya abandonado aún todas mis esperanzas, puesto que parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, me aferro a ellas, a pesar de todo, porque sigo creyendo en la bondad innata del hombre. O sea, el encierro para ella era algo que lo estaba llevando una forma, era él escribir, él conversar con Pedro, él buscar la forma de relacionarse, pero dentro de ese contexto. Le daba un plan de libertad, ¿no? De sistema de sentirse libre en cierto momento, ¿no? Escribía ella. Claro, y por eso completa acá. El refugio, ¿no? Dice, me es absolutamente imposible construirlo todo sobre una base de muerte, miseria y confusión. Mira lo que manifiesta. Veo el mundo progresivamente transformado en desierto. Oigo cada vez más fuerte el fragor del trueno que se acerca y que anuncia tal vez nuestra muerte. Me compadezco del dolor de millones. Aquí está, mira, la solidaridad. Me compadezco del dolor de millones de personas. Y sin embargo, cuando miro al cielo, pienso que todo eso cambiará y que todo volverá a ser bueno, que hasta estos días despiadados tendrán fin y que el mundo conocerá de nuevo el orden, el reposo y la paz. O sea, ella siempre estaban tratando de identificarse, ¿no? ¿Qué es lo que seguía pasando? Porque la guerra seguía su proceso, ¿no? Y siempre pues en la radio escuchaba pues de que ya iba a acabar la guerra, que los aliados iban a acabar con los alemanes y siempre pues tenía la esperanza, ¿no?, de libertad, ¿no? Claro. Y había escuchado incluso a una de las autoridades holandesas de que escriban, ¿no?, aquellos judíos que están refugiados, que escriban, que una vez acabada la guerra podían evidenciar tus testimonios que habían hecho, ¿no? Entonces Ana pues era una de las que siempre describía, incluso escribía dejando casi un día, 2 días, muy constantemente escribía todo lo que ella vivía ahí, ¿no? Aquí lo que sorprende es la forma como escribe, cómo piensa, siendo una adolescente, porque
esta obra prácticamente la escribe entre el 1942 a 1944, termina el 1 de agosto. 2 años refugiados. ¿Ya? Entonces estamos hablando entre los 13 a 15 años. 13 a 15 años. Ahí entonces, y la forma como plantea las cosas. Y ahí también demuestra, incluso en parte de su texto, habla pues de sus cambios físicos que ha venido experimentando como adolescente, ¿no? Lo habla. Y el primer beso que tuvo con su primer enamorado, Peter, ¿no? Con Peter. Lo narra ahí, ¿no? Primero como que no le simpatizaba, era un joven que no le caía muy bien. Pero al final, pues, cambia el curso del... En alguna parte dice, soy yo la que lo convencí, soy yo la que lo atraje, no fue él el que me llevó, sino porque él era un tipo un poco sumiso, tranquilo. Ella era un poco más despierta porque incluso hizo ciertas travesuras, según describe en su diario, ¿no? Y hay algo muy bonito al último de la obra, porque ella habla, ¿no? Casi 2 días antes que los encuentren y los llevan a los campos de concentración. Y dice ahí, pues, habla de una Ana con 2 personalidades. La Ana superficial era la Ana la que describe ella, una Ana que siempre renegaba, siempre era, digamos, no obedecía a la mamá, siempre la contradecía en todo momento, ¿no? Pero en el fondo había una Ana, digamos, interna, que no era superficial, que era amorosa, era una Ana que en realidad tenía sentimientos buenos, ¿no? Claro, porque ella misma describe lo que acabas de manifestar. Jorge Vergara está viéndolo, excelente a mi amigo, muy bien, por Pedro, Erika, Javier, Diana Alalupó y Marta Cecilia Merino también están compartiendo con nosotros, Rosa Esther Capristán también. Y bueno, quisiéramos también que tal vez intervengan, participen, nos hagan recordar o den su punto de vista, completen la información que nosotros estamos aquí compartiendo. Es bueno para enriquecer esta conversación. Entonces, decíamos pues que Ana Frank muestra esos dos escenarios, digamos así, una de emociones fuertes porque sí, pues hay, no, o sea, como que el mismo ambiente, o sea, lo contrastamos cuando uno pues permanece en un mismo lugar, escenario, momento que te aburre, entonces llega el momento en que, ¿no? Entonces algo va a suceder emocionalmente y es lo que pasa, pero también había una Ana que era muy, muy sutil, sí, muy amorosa, muy comprensiva, que entonces se impone ante Peter, y Peter viene a ser prácticamente una persona que aprende de ella, por decirlo así, ¿no? Exacto, y le llevaba 2 años, era mayor que ella. Sí, es interesante porque este diario, pues, una vez que fueron llevados a los campos de concentración, de casualidad, pues, llegaron los nazis, los desalojaron, y las hojas, los manuscritos, pues, los botaron, ¿no? Y la familia, pues, que los ayudó, pues, los recopiló, y fue el padre, pues, que lo dio a conocer a todo el mundo, ¿no? Gracias a él, pues, se conoce, pues, esta historia. Claro, y los otros personajes que intervienen aquí, si has podido darte cuenta, todos ellos son tomados en cuenta, los inventados por ella misma, pero aquí a quien más prefiere y a quien le llama amiga preferida, digamos, es a Kitty. A su diario. Y Kitty, claro, Kitty le cuenta todo, es una... En realidad, cuando discurrimos por la lectura de estos textos que ella escribe, la temática es diferente. O sea, uno va relacionando identidad, la misma discriminación que ella sufre, se siente discriminada hasta que el miedo que también la invade, porque en algún momento pueden ser descubiertos y como que finalmente ocurre. Ocurre porque hay alguien que da la información. Los delatan y los descubren, pues, ¿no? Ya, con pocos meses de acabar ya, pues, la guerra, ¿no? Lamentablemente fueron llevados a los campos de concentración y mueren todos, excepto el padre, es el único sobreviviente, ¿no? Es el que comienza, pues, a recopilar esos manuscritos, esos diarios, el diario de ella, ¿no? Y lo publica, pues, en todo el mundo, ¿no? Es uno de los libros, creo, más leídos a nivel mundial. Ana Frank sorprende que cuando ellos son capturados prácticamente los llevan, pero no permanecen juntos. A Ana Frank con Margot los llevan a otro lugar, a otro campo, al padre a otro campo, ya, y van muriendo, incluso de los 8 van muriendo. Y muere Margot, y después que Margot muere, posteriormente muere también Ana Frank, y mueren en situaciones, pues imagínate, pues como describe
se describe ahí, se conoce que, como sé, entre harapos y hambre, miseria, dolor, porque muere de tifus. Muere de tifus. ¿No? Entonces, y el único que logra sobrevivir es el padre. Por eso es que el padre es el que retorna, y cuando retorna va al lugar donde habían vivido y encuentra a la esposa, ¿no? Del amigo donde vivieron. La familia que los había ayudado. Y ya, entonces es ella la que le entrega los escritos al papá de Ana Frank, y se sorprende, o sea, de verlos. Porque no solamente fueron, no es un libro, son varios, son algo de tres volúmenes, por llamar así. Sí. Aparte de otras hojas sueltas en las cuales tiene otros textos. O sea, aparte de eso. Pero lo que en esta obra, ¿qué es lo que más se simboliza? Aquí refleja, por eso es que se convierte pues en un libro. Claro, da a conocer, por ejemplo, la barbarie pues por parte de los alemanes, ¿no? Cómo exterminar a los judíos, cómo eran tratados, cómo eran, ¿no? Y ella pues lo expresa, ¿no? En su diario, en sus escritos que ella hacía. Da a conocer incluso la policía, la Gestapo, creo que habla acá, la policía, la Gestapo, que era una policía de investigación que andaban buscando dónde estaban los escondidos los judíos. Bueno, cuenta la historia de que habían judíos que delataban a otros judíos para perdonarlos, y así, ¿no? Y fue un judío, incluso una judía, ¿no? Que fue la que la delató a la familia a cambio de su libertad, pues, ¿no? Y es penoso, pues ya acabando la guerra, pues fueron encontrados, ¿no? Y llevados a esos campos de concentración, pues y eso, gracias a ello, pues se dio a conocer, pues, la barbarie y el exterminio, pues, ¿no? De esa mente hitleriana de acá, pues, con una raza, pues, que para él era una raza inferior, pues, ¿no? ¿Y los judíos por qué? ¿Por qué eran perseguidos? ¿Por qué tenían que exterminarlos? Bueno, ese es el antisemitismo, ¿no? Los judíos siempre han sido, digamos... El antisemitismo, ¿no? Antisemitismo. Desde la época, después que muere Jesús, siempre se les ha juzgado a los judíos por ser los causantes de la muerte de Jesús, ¿no? Y han sido discriminados por su religión, por sus costumbres, por todo. Entonces, esas situaciones, pues, adoptó Hitler como medidas de exterminio a ellos, pues, ¿no? Desde el punto de vista religioso, étnico, y más su idea, pues, que era él de crear una raza árida, una raza única, una raza inferior para él, ¿no? A pesar que cuenta la historia de que en la Primera Guerra Mundial, pues, Hitler compartió mucho con gente judía. Pero cuando toma el poder, pues, cambia, porque los persigue totalmente, ¿no? Este adolescente, además, que relata lo que ocurre, o sea, en la casa de atrás es la que ocurre todo, relata, escribe, porque lo que quiere es demostrar a través de ese escrito el aislamiento familiar también, esa parte, quiere demostrar que no solo, o sea, como simbolizar lo que otras familias podrían estar pasando en ese momento, y que lo sabía perfectamente, porque como decíamos antes, como otros jóvenes confiesan, porque en las lecturas que se realizan nos enteramos pues que han habido jóvenes también como ella, que han tenido que mentir para que los lleven a otros campos de concentración donde los hacían trabajar, claro. Pero vivían por lo menos, y estos regresaban con vida, cuando ya se ya ellos se... Claro. Entonces, y aquí hay algo pues que ella como que... ¿Qué enseña? ¿Ser conformista o hacer algo por? Aquí viene la pregunta. Y a través de sus escritos, ¿qué hace? ¿No? Claro, este diario te da un mensaje muy interesante, ¿no? La esperanza, la resiliencia, ¿no? Esa capacidad, a pesar de las adversidades que pasaron ellos, seguir adelante, ¿no? Y dar a conocer, pues, esta resignación, pues, el rechazo, pues, hacia los judíos, ¿no? Era una forma de expresar ella sus sentimientos, sus emociones, a través de sus escritos. Como le digo, ella era una persona que le apasionaba mucho escribir, desde muy niña, incluso quería ser escritora en cierto momento, ¿no? Claro, y es que este era su, digamos, su caballito de batalla para ella, era su fuerte, porque era una forma de protestar, una forma de buscar la libertad, digamos así, porque es eso, ¿no? Esta escritura, e incluso ella no dice esto, ya pues bueno, aquí estamos y estamos sumisos y tenemos que esperar. ¿Sí? Ella a través de sus escritos nos enseña
que no se puede aceptar el papel de víctima, sino que hay de alguna manera que buscar formas alternativas, Claro, y ella lo encontró en la escritura. A través de la escritura Kitty, encuentra Kitty. ese camino, ¿no? Ese plan de salvación en todo momento, si queremos decir así, ¿no? Exacto. O sea, de que todo, digamos, en momentos difíciles, para ella la escritura puede ser ese momento de salvación, si queremos decir. De repente en el momento que ella escribía se sentía, ¿no? Por eso Y cuenta decíamos, pues de parte, ¿no? del diario, cuando llega este último personaje, que era un médico dentista, se va a compartir el cuarto con ella, ¿no? Y ella pues lo que más apasionaba era su mesita, y en su mesita pues ella escribía, estudiaba, ¿no? Y tuvo que compartir el cuarto con este médico, y pues el médico se apoderó de su mesa, ¿no? Y como que tenían discusiones y por ahí, pero al final llegaron a un acuerdo, ¿no? Cada 2 días a la semana ella iba a tener algunas horas establecidas, esa mesita para que ella pueda escribir, ¿no? Y habla también que era una persona que a veces mucho renegaba con ella, ¿sí, no? Entonces el diario nos muestra pues esa personalidad de cada personaje pues que compartía con ella. claro, yo había considerado algo acá, por ejemplo, en lo que había estado tratando de analizar, lo siguiente. Dice, el diario de Ana Frank es una obra publicada, creo, para combatir ahí el racismo y la discriminación, Claro. porque es eso lo que va, ¿no? Es uno de los libros más leídos del mundo y ha sido traducido a varios idiomas, a muchos idiomas, ¿no? Acá él lo convierte en una figura simbólica porque más o menos ella representa, manifiesta, denuncia esa persecución nazi que ocurría contra los judíos, lo que también estabas manifestando. Exacto. Entonces, por eso decíamos, es un símbolo de una chica, de una joven que enseña qué a si queremos contextualizar con el momento, ¿qué enseña? A veces acá vemos últimamente el conformismo, la pasividad, el no hacer nada de los jóvenes. Pero si leyeran que de paso que el diario de Ana Frank, tú lo puedes cortar donde quieras porque son textos cortitos. Sí. Y cada texto, y creería y hasta me atrevería a decir, abre el libro y empieza con el texto que tú desees. Porque cada texto es una cosa, una historia que le cuenta a alguien, Kitty es una de las principales. Entonces, y gusta, atrae. En realidad, hay temas diversos que se pueden analizar, aparte de los temas generales. Y es una herramienta muy importante nosotros como docentes, sobre todo de historia. A mí me sirve mucho cuando voy a traer el tema de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La imagen de Ana Frank pues es una imagen para motivar, ¿no? Y empezar ahí pues a saberes previos con los estudiantes. Ha sido cuestionada lógicamente en su momento. Ah, claro, ¿no? sí. Dicen que luego de su publicación, porque hay partes en el libro pues que ella habla pues de sus cambios físicos que tenía, de que se tocaba su cuerpo, ¿no? Y que por ahí en aquella época pues los perjuicios se prohibió en cierto momento, ¿no? Que no se publique por esa situación. Sí, Pero fue una especie de veto de que no, por el tema sexual que abordaba. Exacto. Supuestamente, pero son temas que hoy día se abordan de una manera tan, sin exageraciones, pero para esos tiempos incluso era un tema que no se podía tocar así sencillamente, ¿no? Por lo que lo consideraba un tema muy delicado, hasta cierto punto fuera de la lectura del público. Sí. Nos enseña mucho de la historia, pues, ¿no? Gracias a ese diario que... Mira, acá, por ejemplo, tenemos una historia que a mí también me fascina por aquí. Dice, querida Kitty, hemos leído un libro de la biblioteca. Bueno, siempre yo con la biblioteca, ¿sabes? Hemos leído un libro de la biblioteca con el título provocativo. ¿Qué piensa usted de la muchacha moderna? Me gustaría hablarte del tema. Imagínate, mira ese tema, claro. Mira ese tema de aquellos tiempos para poderlo abordar ahora. Exacto. Y o sea, hasta los maestros, como decía, en una sesión de aprendizaje se puede tocar, por eso, por donde, creo, como digo, yo me atrevo a decir esto, creo por donde abro el libro y cojo una historia, cojo una carta, me va a dar un tema, me va a permitir exacto. Trabajar con algún estudiante. ¿Ya? La autora, porque es una mujer, critica a fondo a la juventud de hoy. Mira. Aunque sin desaprobarla por completo, pues no dice, por ejemplo, que no sirve para nada. O sea, mira ese conflicto que se puede generar de textos del diario de Ana Frank, porque claro. Ella va... Incluso he podido captar que hay temas de la identidad, por ejemplo, acá. O sea,
¿cómo me siento yo? O sea, de ella no se deja, como te digo, subyugar, sino aquí estoy yo. Y como digo, y un escudo para ella es escribir. Exacto. Es un mensaje bastante interesante. Nos muestra en cada párrafo que ella lo hace, pues nos muestra un mensaje muy interesante para poder entenderlo, pues, ¿no? Y lo que, o sea, ahora, por ejemplo, lo que viene después, o sea, para análisis viene que, ¿cuál sería la relación, el contexto, o cómo lo podríamos contextualizar actualmente al diario de Ana Frank? O sea, ¿existe la discriminación? Todavía. ¿Cómo lo puede? Claro. Incluso el racismo. El antisemitismo en cierto momento todavía existe. Todavía existe, por ejemplo. Entonces, a pesar de los años todavía se da esas situaciones, ¿no?, de discriminación en este mundo globalizado en el que vivimos. Sí, es una obra que yo creo que todo el tiempo nos va a invitar a reflexionar, sí, a ver, ¿no?, el momento, pues, del contexto que vive ella y relacionarlo con... Acá hay una cosa también, hay que leer historia. Hay que leer también esa parte de los holocaustos, la persecución de los nazis, claro, para poder completar la información, porque no solamente, o sea, claro, lo podemos leer, pero de repente nos podemos perder en el camino, porque no todo lo vamos a comprender. Por eso es que también aquí la historia, como profesor de historia, usted conoce muy bien. Como que para reflexionar, pues esperemos que no se dé otro Hitler como aquel entonces, ¿no? Esperamos que no. Profesor Pedro, el tiempo transcurrió y hemos llegado casi a la parte concluyente. Le agradezco por por su presencia a esta conversación de la obra El diario de Ana Frank. Le agradezco también, profesor. Agradecer también a Jenny Javier Angulo, a Oscar Castro Carrillo, a William Bueno, que también nos está viendo, William a los tiempos, a Luz Lalupú, a Lourdes Javier Angulo. Usted tiene su hinchada también ahí, espera. La familia. Gracias, profesor, la cámara para despedirse. Gracias, profesor, por la oportunidad que nos ha dado y espero, pues, seguir compartiendo y seguir conversando. Como le digo, este es un libro muy bonito, que hay mucho por hablar y habrá otra oportunidad donde podamos compartir un poco más. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Fue un programa más a través de RedCel, la red cultural. Hasta la próxima. Gracias.